Buenos días, amados hermanos. Damos las gracias al Señor por este nuevo día que nos presenta, que nos regala para estar en su presencia, para dar la gloria a su nombre. Seguimos orando con los salmos, orando con la palabra de Dios, orando con convicción. Pues hoy nos toca el Salmo 12. El Salmo 12. Tenemos para decirle del Salmo 12, el contexto del Salmo 12, en qué situación se escribió el Salmo 12 y cuáles son los requisitos que tenían los cantores con respecto al Salmo. El Salmo 12 es un salmo dedicado al músico principal. El músico principal es como si nosotros vamos en el libro primero de Crónicas, en el capítulo 15, podemos entender el sentido que tiene la palabra principal, el músico principal. El principal es como también así se elegía los líderes entre los levitas. Siempre cada familia tenía un principal. Es probable que fuese el primogénito, pero en ese caso sería un primogénito, pero que era líder en la sección en donde ministraba. En cuanto a los salmos, el principal era el líder del coro, de la congregación. En el sentido, eran personas que eran escogidas de manera especial para dirigir los cantos. Y según lo que vemos, que el salmo también demanda un tipo de música. Nosotros, en esos tiempos seguro no se hablaba de tono, de do, de re, nada de esto, pero la música era la misma. La música tenía su expresión. La música expresaba gozo, expresaba tristeza, expresaba solemnidad, expresaba un sinnúmero de intención, porque también la oración debe de expresar intención, porque en una oración, ¿qué hacemos? Expresamos nuestros sentimientos, nuestras intenciones al Señor, pero la música además expresaba intenciones, expresaba también sentimientos. ¿Y qué podemos encontrar a partir del Salmo 12? La comprensión del Salmo 12 podemos encontrarla a partir del libro de los Crónicas. Podemos usar esos datos, por ejemplo, como en el verso 21 de primer libro de Crónicas, capítulo 15, podemos observar un detalle que no puede ver la circunstancia y el momento en que se escribió este salmo, porque se relaciona, porque el salmo debe de tocar sobre Seminit. Los nombres en el verso 21, los nombres de Matatías, por ejemplo, encontramos en Crónica 15, los nombres de Matatías, Elifelelú, Micnías, Obed Edom, Jefel, Yasacías, que tenían arpas afinadas en la octava para dirigir.
O sea, tenían arpas afinadas en la octava. En la octava era como en la escala descendente. O sea, cuando el arpa, había toda clase de instrumentos, pero estas arpas eran afinadas de manera especial y de manera intencionada, y esas arpas eran tocadas por esos hombres que nosotros acabamos de citar. O sea, cuando decimos afinadas en la octava, era una octava, pero cuando agarramos la escala descendente, por ejemplo, cuando decimos, porque las notas son de 7 y llegamos a 8, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en la octava nota se repite la primera nota. Por ejemplo, si decimos do, re, mi, fa, sol, la, si, do, entonces ese do es un do en octava, pero esa octava es una octava ascendente. Pero cuando decimos do, si, la, sol, la, mi, re, do, es un do en la escala descendente. O sea, el instrumento tenían sus arpas, esas arpas eran afinadas en la octava, o sea, la octava descendente no es do, sino do. Eran notas muy, muy bajas. ¿Ve? Entonces también observamos que en la música ellos tocaban, entonces el canto fue dirigido por otros levitas que se llamaba Kenanías. Kenanías era el principal de los levitas, y a él que tenía que cantar ese salmo. En la música fue puesto para dirigir. Kenanías fue puesta, era el principal en la música. O sea, Kenanías era el líder de la música, el principal, porque así, para entender el término cuando se dice al músico principal, para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Y cantar en nota baja así, o con bajo, no cualquiera puede cantar, porque hay una distinción. O sea, las notas en la cuerda del arpa, la cuerda fue, como decirle, desafinada, o sea, de manera floja. Le quita tensión a la cuerda. De ahí el término hebreo seminit, ok. Ahí es una cuerda que cuando habla de una canción que va a cantar en seminit, era que la cuerda era desafinada de su tono normal, para bajar un poco la tensión de la cuerda, pero la bajan a la octava, o sea, de una nota principal de las otras arpas. O sea, sí, las arpas de los otros músicos, porque más para adelante vemos en el mismo capítulo había otras personas que tocaban arpa. Esas arpas eran afinadas de manera normal, pero las arpas de ellos eran afinadas de la octava, pero en tono descendente bajo. Entonces ellos tocaban esas arpas. ¿Y cuál era el propósito? El propósito es para resaltar solemnidad o tristeza. Solemnidad o tristeza. Nosotros podemos ver este salmo, pero al ver las letras desde nuestra perspectiva hispanohablante, es probable que no apreciamos la solemnidad del salmo y la tristeza que debe de manifestar el cantante al cantar el salmo. ¿Por qué razón? Por la razón dialéctica. Pero nosotros podemos ver, a partir de esos datos históricos que tenemos de este salmo probablemente tiene que ver, la primera vez que se cantó este salmo, es probable que se cantó en el momento en que David dispuso tras llevar el arca de Dios a Jerusalén. Vimos que David hizo un primer intento de llevar el arca a Jerusalén,
y, y esa arca era montado sobre unos bueyes, y habían 2 levitas que dirigían los bueyes. Pero vemos que eso se hizo de una manera que Dios no había demandado, porque el arca debió de ser transportada por levitas a hombro, porque el arca representaba la misericordia de Dios para con el pueblo. Y es lo que el salmista va a cantar. Va a cantar de manera solemne para demostrar su humillación delante de Dios y la excelencia del poder de Dios. Y triste para demostrar su contrición, para demostrar que eran pecadores, que no eran dignos de tener la gracia de que Dios que Dios estaba en medio de ellos. Entonces, dicho esto, vamos a leer el Salmo y pedimos al Señor que nos ayude a comprender este Salmo y también a vivir nuestra vida de tal manera de darnos cuenta que el Hijo de Dios está en medio nuestro, Jesucristo está en medio nuestro, y no merecemos esta presencia tan sublime, y que siempre debemos de cantar con solemnidad, con tristeza por nuestros pecados, no solamente los pecados que tenemos presentes, sino por el pecado remanente y los pecados que hicimos delante de Dios de manera voluntaria. Leemos el Salmo. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Amados, este salmo no tiene una no tiene una composición dialéctica en que nosotros podemos realmente comprender la intención de los salmos si vamos relacionando las palabras. Pero la intención del salmo nos muestra el hombre reconociendo a Dios, reconociendo lo que pasa con los hombres, reconociendo la incapacidad de los hombres, la pecaminosidad del hombre. Y para entender esa primera parte, hay que ir a Romanos capítulo 3, del verso 10 al 18, en donde el apóstol Pablo nos da a entender que no hay justo. En otra palabra, es lo que el salmista estaba diciendo frente al arca del Señor. Nosotros estamos cargando el arca, no por nuestra justicia, no por lo que hemos hecho, porque no hay ni un hombre, no hay justo, no hay nadie que busque el bien. Nosotros podemos agarrar esa parte del Salmo e interpretar el Salmo a partir de Romanos 3, versos 10 al 18. Él está diciendo que a pesar de nuestra incredulidad, tú eres Dios. No tenemos justicia que puede torcer tu justicia.
Está expresando, no en palabras, sino en intención, la fidelidad de Dios, la rectitud de su justicia y la incapacidad del hombre de cumplir con la justicia de Dios. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. No hay hombre, no hay bueno, no hay nadie no hay quien hace lo bueno. Cada quien se desvía. Los fieles han desaparecido. No hay nadie entre los hijos de los hombres. Cada quien habla mentira con su prójimo. Hablan con lisonja y con doblez de corazón, con falsedad. Estamos viendo que para cargar el arca, ellos reconocían que la presencia de Dios estaba allí, no en realidad porque son buenos, porque no hay ninguno, no hay nadie. Jehová destruirá. También presenta, a pesar de que no hay nadie, pero la justicia de Dios está en contra. La ira de Dios está en contra de esa clase de personas, está en contra de las personas. Este salmo representa la exposición de la maldad de los hombres, pero conservando la justicia de Dios. Y ese salmo debió de cantar con solemnidad, con tristeza, con arrepentimiento, con voz baja, con voz penetrante que traspasa los sentimientos, que trasciende los sentimientos humanos. ¿Ven? Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Aquí vemos una vez más el cuadro del Salmo 2. El cuadro del Salmo 2 de que los hombres se levantan. Los hombres hablan contra el Dios, contra su ungido. Ellos abusan. Ellos piensan que van a prevalecer. O sea, observamos el cuadro. Es la condición por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré. Ok, dejámoslo aquí, luego consideramos esto. Vemos aquí en este cuadro, del verso 3 hasta el 5a, podemos observar que aquí hay una exposición de la maldad general, de la maldad global, de lo que hacen los hombres. Y como el apóstol Pablo también lo expresa en Romanos capítulo 1, los hombres están atestados de toda maldad, atestados, tan llenos de toda maldad, por eso hacen sin temor, no toman en cuenta a Dios. Pero, ¿qué pasa? Jehová va a hablar en su justicia. Jehová va a hablar a través de su vida. Jehová dice, me pondré en salvo al que por ello suspira. Dios va a dar salvación en su misericordia, por su gracia, pero a través de su palabra. Jehová habla para hacer justicia. Ahora vemos cómo habla de la justicia de Dios. La palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Estamos viendo la pureza de la justicia de Dios, la pureza de la palabra de Dios, y la palabra de Dios expresa su justicia. No podemos tener la justicia de Dios a favor nuestra si nosotros no recibimos la revelación de Dios a través de su palabra. No hay nada más pura que la palabra de Dios. Vemos cómo ellos resaltan la palabra de Dios. Es como decirle, nosotros somos pecadores, no hay nadie bueno, estamos cargando el arca, pero es conforme a tu palabra, porque confiamos en tu palabra, confiamos en tu justicia, en que tú redime al pobre, tú redime al pobre. La Biblia nos habla, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Entonces son bienaventurados los pobres. Jehová, tú los guardarás
de esta generación los preservarás para siempre. Vemos que la salvación del Señor es para siempre. La salvación de Dios es de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios es. Entonces, en este salmo, como es un salmo que tiene un carácter, una comprensión subliminal, podemos decir, o sea, que tiene la comprensión está en la intención, no en la expresión dialéctica del texto. ¿Ve? Entonces, Jehová los guardarás. La salvación del Señor. Vemos la intención de que Dios da salvación de acuerdo a su propia voluntad, de acuerdo a su generosidad, no de acuerdo a la justicia del hombre, porque ya se expresa. Nosotros vamos a cargar esta arca, no porque somos dignos de hacerlo, es porque tu palabra nos ha concedido misericordia, es porque tu palabra nos ha concedido justicia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio, pero Dios no da misericordia sin juicio. Jesús es la justicia de Dios. Nosotros no podemos recibir esa misericordia de Dios sin antes aceptar la justicia de Dios, que es Cristo. Entonces, al aceptar la justicia de Dios, al aceptar a Cristo, nosotros entramos, conseguimos la misericordia, porque Jehová guarda, los guarda. ¿Y en qué Dios nos guarda? ¿En qué Dios guarda a esos pobres? ¿En qué? Porque todos los males que hacen los hombres lo hacen a través del pecado. Los hombres que abusan lo hacen porque son pecadores. Si fueran conocedores de Dios, no iban a abusar, no iban a robar, no iban a matar. Pero aquellos también que padecen de la maldad de los malos, también son pecadores y son reos de la justicia de Dios. Porque Dios ha enviado a su Hijo, que fue afligido por los pecados, afligido, cargando con nuestra culpa, cargado con nuestra miseria, cargado con todo de los abusos que hacen los hombres a causa del pecado. Y ese justo fue justificado para también él a su vez justificar a los pobres que padecen de la maldad de los hombres. Porque dice, cercando andan los malos. Porque los malos andan cercando cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Vemos que también el Salmo tiene un carácter profético que habla de los últimos tiempos. Observamos en esos tiempos cómo la vileza está siendo exaltada. Y eso es el colmo de la maldad, es el colmo del pecado. Pero sabemos, los malos andan cercando, andan haciendo vallado, andan como ya tomando propiedad de sí mismo, propiedad de los demás. Dice, ¿quién nos verá? ¿Quién? Porque hablan jactanciosamente, que dicen van a prevalecer por sus lenguas. Es el verso 4. Podemos ver a partir del verso 8, cercando andan los malos. Ellos andan cercando, ¿de qué manera? Que dicen que por sus lenguas ellos van a prevalecer. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Andan cercando en el sentido de tomar propiedad que no tienen otro Señor. No se humillan delante de Dios. La vileza es exaltada, pero hay un pueblo que conoce al Señor. Mis hermanos, que entendamos los tiempos y vemos cómo la palabra de Dios se ha venido cumpliéndose, y que nuestro Señor es Dios y que Cristo ha venido para quitar esta opresión de sobre nosotros. Y nosotros podemos ver
que a pesar de nuestra incredulidad, la justicia de Dios sigue siendo fiel a los derechos que Dios ha establecido. Dios, para salvarnos, nos ha declarado justos en Cristo. Pero nosotros debemos de entender, al estar en Cristo, estamos siendo el arca donde Dios carga su justicia, carga el recuerdo de su justicia como de nuestros pecados, en que nosotros debemos de vivir una vida con solemnidad, una vida que demuestra tristeza, que demuestra tristeza por nuestros pecados, y exaltemos la justicia de Dios. Y no hay una manera de exaltar la justicia de Dios, sino reconociendo que somos pecadores, reconociendo que Dios no merece que nosotros le ofendemos, aunque no tenga fuerza, aunque el pecado viene batallando, aunque el pecado viene cercando a través de muchas tentaciones, a través de decisiones de los gobernantes que quieren involucrarnos, a complacernos en las cosas malas. Pero a pesar de que la vileza está siendo exaltada, nosotros tenemos un Dios en el cielo, un Dios que es justo, un Dios a quien debemos solemnidad, debemos reconocer su justicia y humillarnos ante su presencia. Amados, dicho esto, vamos a ser como el salmista. No vamos a justificarnos delante de Dios y pensar que podemos hacer la cosa de Dios a nuestra manera, como lo hizo David. David pensó que pudo cargar el arca de acuerdo a sus sentimientos, a sus emociones. Vemos que este salmo nos enseña también a ver y tomando en cuenta las relaciones históricas del salmo, el contexto histórico, que las cosas de Dios no puede ser basada en nuestras emociones, tampoco nuestros sentimientos. Debería hacerse de acuerdo a la palabra de Dios, al mandato de Dios. Vemos que David, debido a sus emociones, probablemente era para él un gran derecho tener al arca de Dios en medio de ellos. Y por eso lo estaban exhibiendo, no de acuerdo a su condición de hombre, sino de acuerdo a una condición que demostraba una exaltación de ellos mismos. Y por lo que Dios hizo pasar las situaciones que ustedes saben. Uno de los levitas que tenía que dirigir los bueyes, puso su mano y fue muerto delante de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, tenemos algo tan importante como el arca de Dios, que es Cristo que mora en nuestros corazones, que es nuestra salvación, porque nuestra salvación es por fe. No es que vemos un arca que cargamos, pero lo llevamos dentro de nosotros. Por eso la Biblia nos dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dios vive, Dios reside en medio de ti. Debemos de caminar como si cargáramos el arca de Dios dentro de nosotros, con temor y temblor. Con temor y temblor, hermanos. Es lo que debemos de hacer. Es lo que nos exige la palabra de Dios. Es lo que nos exige. Y mientras que vamos estudiando los salmos, vemos que los salmos es como una exhibición. Es el salón de exposición de la palabra, de la justicia de Dios. Vemos en los salmos que todos los salmos que hemos leído, todos esos salmos demuestran la excelencia de la justicia de Dios. Expone la justicia de Dios sobre todo. Así que, mis hermanos, tomando en cuenta de nuestra posición, de nuestra condición y de la excelencia de Dios, vamos a vivir de esta manera, como quien carga el arca de Dios. Pero debemos de vivir una vida en perfil bajo, no exaltándonos. El hecho de que somos creyentes, somos salvos, no andamos como andan los demás hombres, pero debemos de considerar que somos uno de ellos.
que somos salvos por la misericordia de Dios. Y también usar este concepto para nosotros ofrecerle a ellos a Cristo, para que ellos vengan también con humildad y que pueden exaltar el nombre del Señor a través de su humillación. Vamos a orar, hermanos. Vamos a presentar nuestras peticiones, esas peticiones que tenemos siempre, y oramos por la fortaleza de la iglesia, la fortaleza de la predicación en primer lugar, la fortaleza en cuanto a que la palabra de Dios sea predicada de manera fiel y que nosotros podemos recibir fortaleza a través de su predicación, de la predicación de la palabra, en que nosotros no podemos buscar otros métodos para animarles, no podemos buscar otros métodos para santificarles. Eso lo hacemos a través de la palabra de Dios. Y lo que nos santifica delante de Dios es nuestra obediencia a la palabra del Señor. Porque, mis amados hermanos, toman cuenta que estamos orando toda esta semana por la familia de nuestro hermano Julián y su familia, como su esposa, sus hijas, su madre, sus hermanos, sus hermanas, todo lo que él tiene, sus negocios. Pedimos al Señor una revitalización en la vida del hermano Julián, su familia, una revitalización en la salud de sus familiares, como sus tías, hermana Agustina Portalatín Mireya, según lo que sabemos, está en una condición muy fuerte en cuanto a su enfermedad, pero la presentamos delante de Dios para que Dios le dé valor, que Dios le dé fe, que Dios le dé esperanza, longanimidad en el dolor, longanimidad para esperar la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios puede ser para su sanidad, pero puede ser para cualquier otra cosa. Y si cualquier cosa debe de hacerse, se va a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios mismo le prepara para someterse a su voluntad, porque el gozo nuestro es tener la presencia de Dios. Si Dios está con ella, no, cualquier circunstancia le es favorable. Por lo que le pedimos al Señor que esté con ella, que demuestre su gracia a ella, que demuestre su misericordia, que abre su corazón para que pueda acercarse más y más a Dios para sanidad o para estar con el Señor, porque el que está en Cristo no tiene problema por enfermedades, por nada, está seguro en el Señor. Vamos a orar también por la fortaleza de los hermanos, y siempre presentamos los nombres de nuestros hermanos acá. Queremos también orar por Marisol, que se determina para que siente su responsabilidad, como ya hizo profesión de fe, que entienda que no puede echar para atrás, que el Señor la ayude. Y tenemos también nuestra hermana Rosa, que está enferma, que no está muy bien y que tiene una enfermedad desde de nacimiento, pero que ella entienda que no hay nada imposible para Dios. Oramos por hermana Miriam, hermana Josefa, hermano Roberto, Nancy, hermano Micael, hermana María, hermana Miguelina, hermano Julián y su familia. Y oramos por los hermanos, hermano José, los hermanos Samuel y el otro joven, y los jóvenes que nos visitaron en el culto del domingo, en la noche. Señor, oramos por cada uno de ellos. Te presentamos, Señor, a los enfermos, hermana Agustina Portalatín, hermana Mireya Portalatín, Cheney Reynoso, hermana Miriam, otra que no es de nuestra congregación, pero es de la familia del Señor.
Oramos por el hermano Freddy Pimentel, por su recuperación, que Dios lo sane, que Dios esté con él, que la presencia de Dios esté con él en su situación y que le provee recursos para atender esas enfermedades. Como no tiene suficientes recursos, y si tiene, se le va a ir gastando, pero pedimos que él ponga su fe en el Señor. Es un hombre de mucha fe y sabemos que Dios le ha dado fe, y le pedimos al Señor que esté con él, consolándole, sanándole, Señor, que puede librarlo de este mal. Le presentamos, Señor, a Noemí Gaetano. También, Señor, que obre en su sanidad. La veo un poco mejor, pero te pido, Señor, también que la ayude a comprender el Evangelio, que ella puede realmente entregar su vida a ti, Señor. Te presentamos, Señor, a Feli, a su esposa, a Katy. Te presentamos, Señor, sus vidas. Te presentamos a Dagny, nuestro cuñado, su esposa, María Elena, Señor. Que ellos pueden venir a los pies del Señor de manera de verdad consciente, que no estén en iglesia donde realmente no son enseñados por la palabra de Dios. Te pido, Señor, que los convence, Señor, que pueden realmente sentir que necesitan de ti, que pueden venir realmente en un lugar donde pueden ser enseñados, pueden aprender del propósito de tu salvación, que puedan entender que la gente se arrepiente por su pecado, no por estar querer en un grupo, porque cantan mucho en ese grupo, que hacen aquello. No, que pueden venir porque son pecadores, y mientras están vivos tienen esa estigma del pecado, por lo que deben de portarse como se portaron esos hermanos cantando este salmo. Porque ellos cantaban el salmo, ellos llevaban el arca, pero sabían que en medio de ellos estaba el estigma del pecado, que puede causar la ira de Dios. Pero lo cantamos en tono bajo, como si fueran viles. Por eso vemos como hay un coro que canta, dice, que yo me haré más vil, que me haré más vil. Entonces deben de hacerse más vil al ver la excelencia de la justicia de Dios, la exigencia de la justicia de Dios. Te pido, Señor, que los permite, que los mueva a buscar donde realmente se predica la palabra del Señor. Oh, Señor, mira a nuestra hermana Lidia Mingetti en Ocoa, hermana Zeneida, te damos la gracia por ella, porque tú has venido obrando, Señor, en su vida. Señor, te damos la gracia por el hermanito Lucas, el hijo de nuestro hermano Elvin. Señor, te oramos por los hermanos de la iglesia, los encontrados, Señor. Te oramos, Señor, por el propósito de la elección del pastor que tú has llamado para esta iglesia, Señor. Te pido que abra los ojos de la iglesia, que ponga convicción en cada persona que quiere dedicarse a este puesto, que ponga convicción, que revisan su vida a ver si realmente llevan una vida, Señor, de acuerdo a las exigencias que tú pones para esta responsabilidad. Oh Padre Celestial, te pido, Señor, que saca a luz, Señor, la persona que realmente tú quieres para este ministerio. Oh Señor, mira, Señor, estos hermanos, cada miembro de esta iglesia. Señor, te presentamos la iglesia en Consuelo, la iglesia en San Pedro de Macorís, donde está el hermano Rudy, nuestro hermano Isaac, Señor, te lo presentamos, Señor. Míralo, Señor, mira, Señor, su familia, mira la iglesia, mira a su papá, Señor, el pastor, muy evangelista, un hombre que realmente dedica su corazón, Señor, a tu obra, Señor. Presentamos, está en su vejez, Señor, sabemos que tú le fortaleces y lo mantiene, Padre bendito. Oh, Padre bendito, mira, Señor, nuestro hermano Jorge, Señor, en Puerto Rico. Él está allá, pero tiene su corazón aquí con nosotros, proveyendo, Señor, en oración, en consejería, en atención, Señor. Te pido, Señor, que le provea, Señor, que le ayude, Señor, que le haga prosperar, y sobre todo que tu voluntad prospera en sus manos, Padre Celestial. Mira, Señor, hermana Mercedes, Señor, que me ha llamado, que ha demostrado su amor por tu iglesia, su amor por tu obra. Te damos la gracia por su vida, te damos la gracia por su intención
Oh Padre bendito, de colaborar en oración, de colaborar, Señor, con su corazón, de colaborar con sus manos, de colaborar con todo lo que ella es, Señor, con esta obra, Señor. Oh Padre bendito, oh Padre Santo, hay tantos testigos que están del lado de nosotros, hay tantos testigos que están vigilando, que están viendo, que están apoyándonos, Señor. Ayúdanos, Señor. Mira, Padre Celestial, en las iglesias, Señor, alrededor del mundo, Señor. Mira, Señor, la iglesia, la IBCJ, la IBI, Señor. Mira, la iglesia Sola Gracia, Señor. Todas estas iglesias, Señor. Mira, Señor, la plantación de iglesia en Villa Mella, Señor, en Primavera, Señor. Te rogamos, Señor, por la emisora de la emisora Radio Eternidad, Señor. Ahora no la estamos escuchando en la frecuencia AM, Señor. No sé por qué. Los hermanos están buscando una emisora que ellos puedan escuchar, una emisora que presenta la palabra y no la estamos escuchando, Señor. No sabemos cuál es el problema, pero Señor, te presentamos para que tú la resuelvas, Señor, y permita que esa emisora pueda alcanzar la frecuencia AM, de manera que cuando uno va en su vehículo, puede poner esa emisora y escuchar una emisora que realmente está comprometida, Señor, con la propagación del Evangelio. Es una emisora que viene de una iglesia que se conforma de discípulos, que hacen discípulos. Oh Padre Celestial, que sea una emisora que tiene la intención de hacer discípulos. Oh Padre bendito. Mira, Señor, cada pastor de esta congregación, cada pastor, Señor. Mira, Señor, te presentamos el pastor Otto Sánchez, Señor, la iglesia Hipo. Oh, Señor, mira el hermano, todos los hermanos que trabajan en este ministerio. Oh, Padre bendito, ten misericordia, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Padre bendito. Oh, Dios eterno. Oh, Señor, sabemos que tú nos escuchas. Te presentamos a Félix Gómez. Señor, sabemos que tú has venido obrando. Oh, Señor, también te presentamos, Señor, el tío de Marilyn, Señor, que la familia de Marilyn que ahora está en tristeza por la partida del tío de ella, Señor. Te pido fortaleza para las hijas de él, que tú tengas misericordia, Señor, de ellos, sobre todo que pueden aprovechar de esta situación para que ellos puedan ver tu juicio y acercarse a ti, Señor, en humillación. Oh, Señor, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te doy por nuestra vida. Gracias, Señor, por este devocional. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, usa las palabras, Señor, de este salmo que acabamos, Señor, de explicar. Que usa, Señor, cada palabra, Señor, para, Señor, provocar, para, Señor, proveer el recurso de gracia a los que la escuchan, Señor. Que les puede proveer, Señor, convicción de arrepentimiento, convicción de pecado, convicción de tu justicia, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.